ómnibus que lo vamos a hacer volar, Celeste. Sí, en el megaproyecto que mandó el presidente Javier Milei al Congreso hay algunos artículos que le dan argumentos o una especie de herramienta a los sectores antiderechos que, ya lo dijimos en varias columnas en este programa, nunca se detuvieron, nunca dejaron de estar activos, pero bueno, lo hacen fuera de radar. Obviamente no son los únicos artículos que se meten con la vida y con la salud de la mitad de la población, en este caso de las mujeres, ni siquiera son los más vistosos o los que tienen más impacto hoy, pero me parece que es importante exponerlos porque los cambios regresivos, sobre todo los que están relacionados con derechos, no suelen ser repentinos, sino que más bien consisten en horadar y en limar derechos que se conquistaron. Antes Ezequiel Ipar en la entrevista ponía varios ejemplos de Estados Unidos. Bueno, es un camino, por ejemplo, que recorrieron, bueno, él también recordaba el fallo de Roe versus Wade, que garantizaba de alguna forma el derecho al aborto, que nunca fue una ley en Estados Unidos, claro, sino que era un fallo de la Corte Suprema, pero es un camino que hicieron los movimientos antiderechos, literalmente hablando, desde el día en que se dio, digamos, el fallo en enero de 1973. Entre las muchísimas restricciones estatales, que es como se hace en Estados Unidos, se votaron durante décadas en ese país, ninguna de ellas hablaba de prohibir el derecho de las mujeres a decidir, sino que si se fijan en los nombres, todas se llaman ley del latido, ley del corazón, ley de defensa de los derechos de los niños por nacer o de defensa de la vida. Y el lenguaje es algo muy importante, es clave porque nadie ¿quién se va a oponer a defender la vida, más a defender la vida de un bebé indefenso, de un niño? Esa justamente es una operación ideológica que hacen sectores antiderechos que, de hecho, ellos se autodenominan movimiento pro vida, para defender una agenda que es reaccionaria y que utiliza, que eso lo hace bastante el megaproyecto en varios artículos, que utiliza esta idea de los niños para meterse, violar derechos individuales o por lo menos ponerlos en cuestión. Concretamente, en esta ley ómnibus, que ahora lo voy a decir todo el tiempo porque ya me enteré que a Milei no le gusta que le digan de ley ómnibus, así que le vamos a decir todo el programa, se propone modificar la ley 27.611, también conocida como la ley de los 1000 días, que a lo mejor no se acuerdan, pero fue una ley muy negociada con los sectores conservadores, con los sectores antiderechos que había en los bloques mayoritarios en 2020 cuando se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta no es la primera vez que se utiliza esta ley de los 1000 días para limar un poco el derecho al aborto o tratar de hacerlo. De hecho, en abril de 2023, aunque parece la prehistoria, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo un acto para presentar un acuerdo con el Consejo Social de la ciudad, que no es otra cosa que un grupo, una asamblea de grupos religiosos, con Cynthia Houghton a la cabeza, diputada de la formación bastante rancia Más Valores, que habilitaba la obstaculización del derecho al aborto legal. Y lo hacía con una línea gratuita, que en su momento la llamaron 0800-333-VIDA, que estaba gestionada, ese era el proyecto, ¿no? Iba a ser gestionada por grupos antiderechos, promocionada por el gobierno de la ciudad en todos los centros públicos de salud para, textual, el acompañamiento emocional y personalizado de mujeres que transiten un embarazo vulnerable. Y recuerden esta palabra, vulnerable. Tuvieron que retroceder en ese momento, no pudieron avanzar con el proyecto, se retiró el Consejo de la Ciudad, se retiró a Houghton, bueno, quedó en el olvido, pero ya trataron de hacerlo. Y esta ley y el lenguaje que tiene esa ley fue muy útil para hacer algo como lo del 0800 antiderechos. Entre las modificaciones de este proyecto, del que propone ahora Milei, se borra, entre otras cosas, el lenguaje que busca incluir a todas las personas. Habla hasta hoy la ley de niños y niñas, habla de mujeres, habla de personas gestantes. La idea es incluir a todas esas personas en la ley. La nueva versión, de hecho, varias de las modificaciones, que de hecho le agradezco a Pablo Orón de la Izquierda de Oro que las relevó todas, varias de las modificaciones solamente es para borrar niños y niñas y hablar de niños. Y de hecho en la ley, en el proyecto de ley, no se habla de mujeres, tampoco mucho menos de personas con capacidad de gestar, y se reemplaza esa palabra por embarazadas y madres, ¿no? Obviamente que es algo simbólico, en sí mismo esto no anula ningún derecho ni lo pone en riesgo por sí solo, pero es una decisión hablar de embarazadas y de madres
y no ya ni siquiera de mujeres. El cambio más importante para mí, voy a destacar dos. Uno es, habla textualmente de los niños desde el momento de la concepción hasta los 3 años, eso serían los 1000 días, y con esta definición, que no está en la ley 27.611, se desafían y de alguna forma se borran las miles de horas de debates que hubo antes del proyecto de ley del derecho al aborto legal. Claro, de mí me meto en ruido con el tema del aborto, y sí, con el porque tema de la ley de aborto. metes una definición que no estaba antes en la ley, ni en la 27610, que es la de interrupción voluntaria del embarazo, ni en la ley de los 1000 días, que de hecho contemplaba muchas de las cosas que propone esta ley, pero no hablaba en esos términos. ¿Qué iba a decir? Y que también, y también se mete o contraría un poco lo que la ley de interrupción voluntaria del embarazo estipula, que es que el aborto es legal hasta la semana 14, ¿no? Entonces, de mínima sí, mete ahí un ruidito. Y sobre todo, y lo más peligroso es que también, de aprobarse, le das un argumento, por ejemplo, para cosas que ya se hicieron, cautelares, amparos en las provincias, de hecho, judicializar intervenciones que son seguras y que son legales. La segunda modificación que quería comentar es una que me parece la más polémica, que es el artículo 523, que indica que los municipios que adhieran, porque vieron que siempre todo es voluntario, que yo sospecho que sería más de uno si existiera, deberán, escuchen, buscar activamente y detectar embarazadas en situación de vulnerabilidad, porque también este es otro concepto, ¿no? O sea, siempre se apunta a un sector social determinado que va a ser menos cuestionado, porque también es como lo de la defensa de los niños. ¿Quién va a estar en contra de que te diga, mira, yo quiero acercarme a una mujer vulnerable, es decir, una mujer pobre, para darle algún tipo de seguimiento? ¿Buscarla y detectarla cómo? Ahora vamos a lo peor. Para esto el Poder Ejecutivo deberá, textual, brindar a los gobiernos locales bases de datos en conformidad con la ley 25.326, que supuestamente es la de privacidad de datos, que les sirvan de fuente y referencia para la ejecución de la presente política pública. Es decir, le darían a los municipios dónde vivís, en qué barrio estás, y si estás en una situación vulnerable. Yo estoy pensando, o sea, eso la ley no lo dice, pero estoy pensando, por ejemplo, beneficiarias de la UH, o sea, en diferentes municipios, por ejemplo, y esos son datos que tiene el gobierno nacional y que le brindaría a los municipios. Es una serie distópica. Todo esto en el medio de cosas extrañísimas, como por ejemplo hablar de promover los lazos familiares sanos, que nadie sabe bien qué es. Sí, eso lo noté. Claro, pero que de lo que se trata es de tutela estatal sobre las mujeres pobres, que va a traducirse sobre todo en presiones para continuar con un embarazo que no querés o que no podés continuar, porque de mínima esto de buscar y detectar embarazadas vulnerables, a mí la pregunta por lo menos que me surge es, si yo tengo útero y soy pobre, que es el eufemismo, es vulnerable para decir pobre, el Estado Nacional entonces le va a dar mis datos. O sea, ¿por qué? De mínima, a mí por lo menos me surgió esa duda. Obviamente, como les decía al principio, esto no es algo que está empezando ahora. Ya hay un montón de campañas que empezaron al día siguiente que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, amparos, grupos religiosos, como los del Consejo de la Ciudad, que Horacio Rodríguez Larreta les quería dar, digamos, ahí una manito para que activen, que trabajan fuera de la radar. La gran diferencia es que de aprobarse una modificación así, ahora lo harían con apoyo del Estado. Pero dejar que esto pase inadvertido como con un argumento que suena muchas veces de hay problemas más importantes, porque realmente hay un montón de problemas y son muy importantes, permite que se instalen y que avancen, se consoliden estos discursos que son de mínima, son regresivos y muchos tienen una base, digamos, una agenda persiguen una agenda reaccionaria. Como les decía al principio, esta modificación no es ni la única ni la más vistosa, pero es también una declaración de intenciones y un mensaje a uno de los movimientos políticos y sociales que fue más relevante en los últimos años, aunque en los últimos 2-3 haya estado un poco pasivizado. Por eso me parece muy importante que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, empiece a sumarse a las medidas de lucha como al paro del 24 de enero, que exija que su agenda sea parte y también, igual de importante, que haga suya la agenda de las mayorías, de las más afectadas por el DNU y el megaproyecto, son los trabajadores y las trabajadoras, empezando por las trabajadoras de casas particulares, que es la principal fuente de empleo femenino en Argentina y que le están sacando a un mercado que es altamente informal una de las pocas medidas que alentaba la formalidad, que es el riesgo de que te impongan la doble indemnización. Ahí es donde está, con los trabajadores y las trabajadoras, nuestro lugar, y ahí está la fuerza para defender los derechos que hoy quieren atacar. Celeste Murillo.